A veces pensamos que la tecnología solo empezó cuando salieron las computadoras, los celulares y el Internet. Pero eso es incorrecto porque hace más de 1800 años hubo un inventor en China que creó una máquina capaz de detectar terremotos incluso cuando las personas a su alrededor no lo sentían. No es un celular, no es una computadora y mucho menos es una máquina moderna. Es un gran recipiente de bronce con dragones a los lados y ranas en la parte inferior. Tiene un aspecto extraño, pero no es una decoración. Es lo que se llama un antiguo detector de terremotos. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el primer sismoscopio conocido fue creado por el erudito chino Jiang Heng en el año 132 después de Cristo. Durante la dinastía Han, los terremotos causaban mucho miedo en China. Cuando ocurría un terremoto, no solo se destruían casas, también se perdía la confianza del pueblo en su líder. En ese entonces, muchos creían que cuando ocurría un gran desastre, podía ser una señal de que el cielo ya no favorecía al emperador. Por eso, para la corte imperial, era muy importante saber de inmediato dónde había un terremoto. No porque pudieran detener el desastre, sino para poder enviar ayuda rápidamente al lugar afectado. Y aquí entra Jiang Heng. Él no era una persona común. Él era astrónomo, matemático, ingeniero y funcionario del gobierno. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. Según el Science Museum Group, Jiang Heng es conocido en los campos de la astronomía, las matemáticas y la sismología, y su dispositivo es uno de los primeros instrumentos conocidos para detectar terremotos. Lo que hizo no parece una máquina a simple vista, más bien parece un gran jarrón de bronce. Alrededor de él hay 8 cabezas de dragón. En la boca de cada dragón hay una pequeña bola de bronce. Abajo hay 8 ranas de bronce con la boca abierta. Cuando hay un terremoto en un lugar lejano, una bola cae de la boca del dragón a la boca de la rana. Y el dragón que deja caer la bola indica de qué dirección viene el temblor. Esto no indica cuán fuerte es el terremoto. Tampoco registra un gráfico como el sismógrafo moderno, pero para su época esto ya era algo muy importante. Porque antes, si había un terremoto en una provincia lejana, podía tomar varios días antes de que la noticia llegara a la capital. Pero con el dispositivo de Jiang Heng, era posible saber de inmediato si había ocurrido un temblor en un lugar lejano. Según el relato histórico en el libro de los Han posteriores, hubo una ocasión en la que el dispositivo funcionó incluso cuando no se sintió ningún terremoto en la capital. Unos días después de esto llegó la noticia de que sí hubo un terremoto en la parte occidental del imperio. El palacio estaba en silencio, nadie se movía, no había grietas en el suelo, ninguna pared temblaba. Pero de repente se escuchó el sonido de una bola de bronce que caía. Para la gente de esa época eso era como magia. ¿Cómo podía saber un jarrón de bronce sobre un terremoto que las personas no sintieron? ¿Cómo podía saber de dónde venía el temblor? Por eso, no es sorprendente que algunos dudaran. Había funcionarios que podían ver esto como un engaño, un espectáculo extraño o algo difícil de creer. Pero lo importante es que este dispositivo muestra algo. Resulta que desde hace mucho tiempo el ser humano ha intentado entender el mundo usando la observación, el diseño y la ingeniería. De hecho, la máquina de Jiang Heng no es perfecta si la comparamos con lo que usamos hoy en día. Pero lo importante es que la pudieron usar en ese entonces. Solo quiero agregar que ya no existe el dispositivo original de Jiang Heng. Lo que sabemos sobre esto proviene de antiguos registros y reconstrucciones modernas. Pero es realmente impresionante que en la antigüedad ya tuvieran un dispositivo así. Otra cosa admirable de la invención de Jiang Heng, esto se hizo en una época en la que no había electricidad, ni satélites, ni sensores, ni internet. Usando solo un diseño mecánico de bronce y un profundo entendimiento del movimiento, logró crear un dispositivo que se convirtió en una parte importante de la historia de la ciencia. Y aquí es donde comienza la pregunta más grande. Si ya existían este tipo de inventos antes, ¿cuántos conocimientos antiguos se habrán perdido? ¿Cuántos dispositivos más se habrán destruido? ¿Se habrán perdido o simplemente no se transmitieron a la siguiente generación? Porque a veces la historia de la tecnología no es simplemente un progreso constante hacia arriba. A veces hubo épocas en las que la gente inventó cosas asombrosas y luego el mundo las olvidó. A pesar de esto, con el paso del tiempo, ya no existe el diseño original del dispositivo de Jiang Heng, la máquina original ya no está. Tampoco hay un plano claro. Lo único que queda son antiguos registros que dicen que había un recipiente de bronce con dragones, ranas y unas bolas que caían cuando había un terremoto. Por eso, durante muchos años hubo personas que se preguntaron, ¿esto es realmente cierto? O tal vez solo es una historia que se exageró con el tiempo. Es muy importante aclarar esto. No tenemos el dispositivo original,
Así que no podemos decir que sabemos al 100% cómo era exactamente por dentro, pero basándonos en las reconstrucciones y estudios de los investigadores, hay una posible explicación de cómo funcionaba. Y la explicación no es magia, sino simplemente física. Imagina que estás de pie dentro del autobús. Cuando el autobús se detiene de repente, tu cuerpo sale impulsado hacia adelante. Avanzas sin quererlo. Esto se debe a que el vehículo en el que viajas se detuvo de repente. Esa es la idea simple de la inercia. Hay cosas que parecen querer quedarse en su movimiento o posición original, pero son distraídas por una fuerza diferente. Ese también podría ser el principio dentro del sismoscopio de Chang'e. Dentro del gran recipiente de bronce podría haber una parte pesada colgando o de pie, como un péndulo. Por eso, cuando llega una vibración muy leve de un terremoto lejano, el cuerpo del recipiente puede moverse un poco. Pero el pesado péndulo en el interior, debido a la inercia, no se moverá de inmediato con el recipiente. Ahí es donde ocurre una pequeña diferencia en el movimiento. Es pequeño, pero suficiente para empujar una palanca. Cuando la palanca se mueve, se activa el mecanismo en la boca de un dragón. Después, la bola de bronce caerá en la boca de la rana que está abajo. Y como hay 8 dragones alrededor, se puede mostrar de qué dirección vino el temblor. Escucha con atención ahora, pero en el año 132 después de Cristo, esta idea era muy profunda, porque en ese tiempo todavía no existía el sismógrafo moderno, no había computadoras que leyeran las ondas sísmicas, no había satélites, ni comunicación rápida para saber de inmediato dónde había un desastre. Así que lo que hizo Yang Heng no fue simplemente una decoración extraña, era una idea de alerta temprana. No detiene el terremoto, no indica la fuerza exacta, pero puede avisar que hubo un temblor en una dirección. Y en una época en la que las noticias viajaban lento, eso era algo muy importante, porque si el gobierno sabía antes que una provincia había sido dañada, también podía enviar ayuda más rápido. Aquí podemos ver que la tecnología antigua no siempre es primitiva o simplemente vieja. A veces los materiales son simples. Solo bronce, solo una bola, solo una palanca, solo un péndulo. Pero cuando el diseño es correcto, el resultado se vuelve poderoso. Y ahora, desde China, vamos a pasar a otro tipo de misterio antiguo. Ya no es una gran máquina de bronce, ya no es un terremoto, ya no es un palacio, sino una pequeña copa romana que está en el Museo Británico en Londres. A primera vista parece solo un vaso de lujo de una persona rica, pero mientras los científicos lo estudiaban, se dieron cuenta de que era algo mucho más extraño. ¿Se llama la copa de Licurgo? Según el Museo Británico, es una copa para beber de la Roma tardía del siglo IV hecha de vidrio y tiene una escena sobre el rey Licurgo. Está en la colección del Museo Británico y es conocida por su color único. Cuando la luz le da desde el frente, el vidrio parece verde. Pero cuando la luz viene desde atrás o pasa por dentro de la copa, se vuelve roja. Es como un vaso ordinario que de repente cambia de color dependiendo de la luz. Si un niño lo ve, podría decir que parece magia. Pero la razón no es mágica. Esto se llama vidrio dicroico. Esto significa que el color que ves cambia dependiendo de cómo pasa o incide la luz. Y aquí es donde la copa romana se vuelve aún más impresionante porque su secreto está en las partículas diminutas mezcladas en el vidrio. Según los estudios mencionados en el Museo Británico, hay partículas de oro y plata dentro del vidrio de la copa de Licurgo, pero no son grandes. Son pedazos de metal tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Es muy pequeño, está a escala nanométrica. Para que sea más fácil de entender, imagina un cabello y divídelo en muchísimas partes más pequeñas. Las partículas en el vidrio son muchísimo más pequeñas que un cabello. Por ser tan pequeñas, tienen un efecto diferente en la luz. Cuando la luz viene de otra dirección, sale otro color. Por eso, de frente, es verde. Pero cuando la luz atraviesa el vidrio, la copa se vuelve roja. Es como si la copa tuviera un interruptor secreto. Pero el interruptor no es un botón. El interruptor es la luz misma. Lo más sorprendente aquí es que no es solo pintura. No es un color simple que se puso en la superficie. El color viene directamente de la forma en que se mezclan pequeñas partículas de metal en el vidrio. Y como el efecto es uniforme en la copa, esto muestra que no fue simplemente un accidente. No es como si solo se hubiera caído una moneda en el vidrio fundido. Es más probable que los fabricantes de vidrio romanos supieran sobre la mezcla especial de materiales, aunque no usaran el término moderno de nanotecnología. No significa que tuvieran un microscopio como el que usamos hoy en día. Tampoco significa que entendieran la ciencia como lo hace un científico moderno. Pero está claro que tenían conocimientos prácticos. Sabían que si la mezcla era correcta, el calor era el adecuado y el proceso era el correcto. El vidrio tenía un resultado especial. Eso es lo que a menudo olvidamos sobre el mundo antiguo.
Puede que no supieran todas las fórmulas que conocemos hoy en día. Muchos de ellos eran expertos en prueba y error. Repetidamente probaban los materiales, prestaban atención a lo que cambiaba, recordaban qué mezcla funcionaba y pasaban la técnica al siguiente artesano. Por eso la copa de Licurgo no es solo un vaso bonito, es una evidencia de que había artesanos antiguos con un nivel de habilidad muy alto. Eran capaces de crear cosas que incluso la gente moderna se detendría a mirar y se preguntaría cómo lo hicieron. Y lo más interesante es que la idea detrás de esta copa tiene conexión con la ciencia moderna. Hoy en día los científicos usan el comportamiento de las diminutas partículas de metal con la luz para diferentes tecnologías, incluyendo sensores e investigaciones médicas. Eso significa que lo que antes se usaba para impresionar a los invitados en las fiestas de los ricos, ahora ayuda a dar ideas a la ciencia moderna. Eso es lo especial de los inventos antiguos. A veces pensamos que solo es arte, solo decoración, solo un espectáculo de los ricos, pero cuando la ciencia revela el secreto, vemos que hay verdadera ingeniería detrás. El sismoscopio de Jianheng muestra cómo la antigua China usó el movimiento y la inercia para detectar terremotos. La copa de Licurgo muestra cómo los artesanos romanos usaron partículas diminutas para controlar el color de la luz. Son mundos diferentes, tienen propósitos distintos. Uno es para desastres, el otro es para el lujo y la exhibición. Pero ambos muestran algo. Los antiguos no eran tontos. No solo estaban adivinando en la oscuridad. Algunos de ellos observaron pacientemente, experimentaron e hicieron cosas que superan lo que esperamos de su época. Y si podían entender el movimiento de la Tierra y el juego de la luz en el vidrio, es natural que haya otra pregunta que surge. Si existía este tipo de conocimiento antes, ¿sería posible que también hubiera personas que vieran otra fuerza invisible? Una fuerza invisible. Una fuerza que no se puede ver con los ojos, pero puedes sentirla cuando fluye a través del metal, la fuerza que ahora llamamos electricidad. Pero hay algo en la tecnología antigua de lo que debemos tener cuidado. No todo lo misterioso debe creerse de inmediato. Cuando un artefacto es extraño, es fácil exagerar su historia. A veces otros dicen de inmediato que es evidencia de una civilización avanzada perdida. A veces también dicen que ya había electricidad en ese entonces que usaban para sus grandes secretos. En este documental no vamos a dejarnos llevar por el sensacionalismo. Vamos a ver qué es lo que realmente puede respaldar la evidencia. Y aquí entra uno de los objetos antiguos más controvertidos que se encontraron cerca de Bagdad, Irak. Muchos lo llaman la batería de Bagdad. A simple vista es sencillo. Un pequeño frasco de arcilla. Dentro hay un cilindro de cobre. Y en el centro hay una varilla de hierro. Cuando escuchas eso parece que se parece a una batería básica. Tiene dos metales diferentes y se le puede poner un líquido adentro. Por eso, cuando algunos investigadores hablaron de esto por primera vez, alguien sugirió que tal vez se usó para generar una corriente eléctrica débil. Según algunos informes sobre el artefacto, se encontró en 1936 y comúnmente se asocia con la época parta o con el período sasánida. Pero hasta ahora todavía no se sabe con certeza para qué se usaba realmente. Aquí es donde comenzó la gran pregunta. Si podía generar electricidad, ¿para qué era? No había celulares en ese entonces. Tampoco había focos eléctricos, tampoco había motores, cargadores ni electrodomésticos. Por eso hubo personas que crearon teorías más grandes. Algunos dijeron que tal vez se usó como una luz antigua. Otros dijeron que tal vez se usó en rituales de templos. Algunos dijeron que tal vez se usaba para asustar a la gente, como si los sacerdotes tuvieran poderes. Pero tenemos que tener cuidado. No hay evidencia sólida de que la batería de Bagdad se haya usado para iluminar templos o pirámides. Tampoco hay evidencia clara de que esto fuera parte de un gran sistema eléctrico. Y según muchos arqueólogos, todavía no se acepta como un hecho confirmado que esto sea realmente una batería utilizada en tiempos antiguos. También hay otras explicaciones, como la posibilidad de que esto fuera un contenedor para pergaminos u objetos rituales. Pero eso no significa que no haya algo interesante aquí. Porque si haces una réplica usando dos metales diferentes y un líquido ácido como vinagre o jugo de limón, esto puede generar un voltaje débil. No es fuerte, no es suficiente para iluminar una casa, no es suficiente para hacer funcionar una máquina, pero es suficiente para mostrar que es posible que una simple reacción química genere corriente eléctrica. Para que sea más fácil de entender, imagina una linterna de juguete con la batería casi agotada. Todavía da luz, pero es muy tenue. Ese es el tipo de energía del que estamos hablando aquí. Así que, aunque esto sea una batería, no es evidencia de una ciudad eléctrica antigua.
Su uso posible es mucho más simple. Algunos han sugerido que tal vez se usó para el electrochapado. Eso significa usar una corriente eléctrica débil para que una capa delgada de metal se adhiera a la superficie de otro objeto. Por ejemplo, hay un objeto pequeño hecho de cobre. Cuando se coloca en la solución correcta y hay corriente eléctrica, una capa delgada de otro metal puede adherirse a la superficie. Pero aquí, de nuevo, tenemos que ser honestos. La teoría del electrochapado es interesante, pero aún no es universalmente aceptada. Todavía no hay suficiente evidencia arqueológica de que ese sea realmente el uso del artefacto. Por eso, es más correcto decir que la batería de Bagdad es un objeto misterioso con un diseño parecido al de una batería, pero aún no se ha confirmado su verdadero propósito. Y ahí es donde se vuelve una historia aún más interesante. No porque seguramente haya existido una civilización antigua con electricidad, sino porque esto muestra cómo debemos pensar sobre la historia. No todo lo extraño es magia. Tampoco todo lo extraño es falso. A veces la respuesta correcta está en el medio. Hay posibilidad, pero todavía falta evidencia. Y mientras todavía se debate sobre la batería de Bagdad, hay otro artefacto con evidencia más clara. Algo que ya no es solo posible. Algo que realmente mostró un nivel de habilidad mecánica muy alto en el mundo antiguo. Este es el mecanismo de Anticitera. A principios del siglo XX, unos buzos encontraron lo que se dice que es un antiguo naufragio cerca de la isla de Anticitera, en Grecia. Debajo del mar no solo encontraron simples piedras, había estatuas, objetos antiguos, cosas que provenían de un barco hundido. Pero lo más importante de todo no lo notaron de inmediato. Era una lámpara de bronce corroída. Parecía solo un pedazo oxidado y dañado. Si tú fueras quien la encontrara, tal vez pensarías que solo es basura. Pero cuando se rompió y pudieron ver el interior, los investigadores vieron algo que no esperaban. Había engranajes. Engranajes pequeños. No era una simple pieza de metal. Era una máquina, y no solo cualquier máquina. Según estudios modernos, el mecanismo de Anticitera es un dispositivo manual de la antigua Grecia que se utilizaba para calcular el movimiento del Sol, la Luna y los ciclos astronómicos. Muchos investigadores también lo llaman la primera computadora analógica conocida. Para que sea más fácil de entender, imagina una pequeña caja de madera. Dentro de ella hay muchos engranajes de bronce conectados entre sí. Cuando giras la manija, las agujas se mueven. No es una calculadora con pantalla, no es una computadora con teclado, pero puede mostrar los movimientos importantes en el cielo. Puede ayudar a las personas a conocer los ciclos del Sol y la Luna. Y según un estudio publicado en PLOS ONE, el mecanismo de Anticitera tiene una parte que se utiliza para predecir eclipses usando el ciclo de Saros, un ciclo que se ha utilizado durante mucho tiempo en el estudio de los eclipses. Eso significa que no es un juguete, no es simplemente una decoración. Es un modelo mecánico del cielo. Hoy en día, cuando queremos saber cuándo habrá un eclipse, simplemente buscamos en Internet. Pero antes necesitaban matemáticas, observación y una gran habilidad mecánica. Y aquí es donde el mecanismo de Anticitera se vuelve asombroso, porque no solo conocían el patrón del cielo, incluso lo convirtieron en una máquina. El conocimiento no solo estaba en la mente o en el papel, lo convirtieron en engranajes móviles, como si fuera un calendario, una herramienta de astronomía y una calculadora combinados. Pero también hay que corregir una exageración común. Esto no es una computadora como una laptop o un celular. No tiene electricidad, no tiene pantalla, no tiene memoria como una computadora moderna. Aquí, computadora analógica significa un dispositivo mecánico que utiliza partes físicas para calcular o mostrar un movimiento calculado. Es como una computadora mecánica antigua, o mostrar un movimiento calculado, como una mezcla antigua. Si los engranajes están correctos, el movimiento de la manecilla del reloj también será correcto. En el mecanismo de Antiquitera, si los engranajes están correctos, puede mostrar el ciclo de los cuerpos celestes, y eso es lo que pone la piel de gallina, porque muestra que los ingenieros griegos antiguos tenían la capacidad de crear mecanismos sumamente precisos. Aunque no tenían nuestras herramientas modernas, ellos sabían de geometría, astronomía, trabajo en metal y diseño mecánico. No solo construían templos y estatuas, también creaban máquinas complejas. Y lo más triste es que este nivel de tecnología de engranajes pareció desaparecer por mucho tiempo. No porque la inteligencia humana se haya perdido, sino porque la transmisión del conocimiento puede interrumpirse fácilmente. Cuando se destruyen los talleres, desaparecen los maestros, se pierden los registros o caen las ciudades que financian estos proyectos, toda la tradición de fabricación puede perderse. Por eso, a veces, la historia de la tecnología no siempre va en ascenso. Hay épocas en que sube, hay épocas en que cae,
y hay épocas en que queda sepultada bajo el mar, esperando miles de años antes de ser vista de nuevo. Pero no solo en la astronomía, los ingenieros antiguos también usaron la mecánica. En otras partes del mundo antiguo, había máquinas que no se hicieron para calcular eclipses, sino para crear milagros ante los ojos de las personas. Aquí es donde entra Hiro de Alejandría. Hiro fue un ingeniero y matemático griego que vivió en Alejandría en el primer siglo. Es conocido por sus dispositivos que utilizan aire, agua, calor y presión. En su libro Pneumática, describió varias máquinas que funcionan usando estas fuerzas. Según los estudios sobre las máquinas de Hiro, algunos de sus dispositivos utilizan fuego, presión de aire, agua y sistemas mecánicos simples para crear movimiento automático. Una de las ideas más famosas que se le atribuyen es la de las puertas automáticas de los templos. Aquí tienes una explicación sencilla. Imagina un gran templo. Al frente están las pesadas puertas. Un sacerdote se acerca al altar, reza y enciende fuego. Después de unos momentos, la puerta se abre lentamente aunque nadie la toque. Para la gente de esa época parecía que Dios había aceptado su oración, pero en realidad había un mecanismo oculto debajo. Cuando el altar se calienta, también se calienta el aire dentro del recipiente sellado. Cuando el aire se calienta, se expande y empuja el agua hacia otro recipiente. A medida que el recipiente se llena de agua, se vuelve más pesado. Debido al peso, jala la cuerda y la polea que están conectadas a la puerta. Por eso, la puerta se abre. Cuando se apaga el fuego, el aire se enfría. El agua regresa al recipiente original. El peso se aligera de nuevo y poco a poco la puerta se va cerrando. A los ojos de una persona común, eso es un milagro. Pero detrás de eso, el proceso es sencillo. Fuego, calor, aire, agua, peso, cuerda y polea. Eso es lo que hace que la puerta se mueva. Y Hiro no solo hizo puertas automáticas, también tenía una versión temprana de la máquina expendedora. Esta no dispensaba refrescos ni comida. Esta daba agua bendita en el templo. Cuando una persona echaba una moneda, caía sobre una pequeña palanca. Como la moneda tiene peso, la palanca se movía y la válvula se abría. Salía el agua. Después, cuando la moneda se deslizaba hacia el recipiente, la palanca regresaba y la válvula se cerraba. Es simple, pero muy ingenioso. Es como decir que es una antigua máquina antigua que funcionaba con monedas. Esto muestra que incluso en ese entonces, la gente ya pensaba en cómo crear una máquina que pudiera moverse por sí sola. Pero el invento más famoso de Hiro es el Ayolipili. Es una esfera metálica hueca que gira usando vapor. Así es como funciona. Hay agua que se calienta debajo. Cuando el agua hierve, se convierte en vapor. El vapor entra en la esfera metálica y sale por dos boquillas curvas. Mientras sale el vapor, empuja la esfera para que gire. Es como un globo que se suelta. Cuando el aire sale en una dirección, el globo se mueve en la dirección opuesta. Lo mismo pasa con el eolípila. Por eso, a menudo se considera una idea temprana relacionada con la máquina de vapor. Pero hay que dejarlo claro. Esto no es una máquina de vapor como la que se usó en los trenes y fábricas durante la Revolución Industrial. Esto no jala vagones pesados. No hace funcionar una gran máquina. Es más correcto llamarlo una demostración temprana de la energía de vapor. Esto demostró que el calor y el vapor pueden crear movimiento, pero aún no se usaba para trabajos grandes. Y aquí es donde entra la gran pregunta. Si ya conocían la energía de vapor, ¿por qué no empezó la revolución industrial en la antigüedad? La respuesta no es porque les faltara inteligencia. Hay muchas razones por las que aún no era práctico. Primero, era difícil fabricar piezas de metal resistentes y seguras para la presión del vapor. Si el metal es débil, puede explotar. Si el sello no es bueno, el vapor se escapará. Segundo, se necesita mucho combustible para calentar el agua. Se necesita madera, carbón vegetal u otra fuente de calor. Tercero, se necesita una razón clara para usar esto en trabajos grandes. Antes había molinos de agua, fuerza animal, trabajo humano y esclavitud. Debido a la esclavitud, muchos ricos no tenían que gastar en algo caro y riesgoso que los obligara. Si hay personas o animales que pueden hacer el trabajo, ¿para qué usar una máquina de vapor complicada? No significa que la esclavitud sea la única razón. Pero esto era una gran parte del sistema económico en ese entonces. Por eso, la Eolípila de Herón no es prueba de que el Imperio Romano casi tuvo trenes. Es más correcto verlo como una chispa temprana. La gente ya vio que el vapor podía generar movimiento, pero el mundo aún no estaba listo para convertir esa idea en una industria. Y aquí es donde vemos la gran lección. La invención no se trata solo de inteligencia. Aunque la idea sea buena, todavía se necesita el momento adecuado, los materiales correctos, las herramientas correctas, la economía adecuada
y la razón correcta para usarla. Esta también es la lección en otras tecnologías antiguas. El sismoscopio de Jianheng muestra que la antigua China podía crear un dispositivo para detectar terremotos. La copa de Licurgo muestra que los artesanos romanos podían hacer vidrio que cambiaba de color gracias a diminutas partículas de metal. La batería de Bagdad es un recordatorio de que no todos los misterios deben tomarse como hechos, ya que aún no se sabe con certeza para qué servía realmente. El mecanismo de Anticitera es una clara evidencia de que los antiguos griegos podían crear sistemas de engranajes complejos para la astronomía. Y las máquinas de giro de Alejandría muestran que desde antes, las personas ya tenían ideas sobre la automatización, las máquinas expendedoras y el movimiento impulsado por vapor. El punto más importante es este: el progreso no siempre es continuo. No porque el ser humano haya inventado algo, eso cambiará el mundo de inmediato. A veces la invención se adelanta a su tiempo. A veces no se utiliza completamente. A veces se pierde el conocimiento porque ya no se transmite a la siguiente generación. Por eso no debemos subestimar al mundo antiguo. No tenían celulares ni computadoras como nosotros, pero tampoco eran personas simples que solo sabían adivinar. Muchos de ellos sabían observar, experimentar y crear máquinas usando los materiales que tenían. Y esa es la verdadera lección de estos artefactos. La inteligencia no empezó con nosotros. Desde hace mucho tiempo, la gente ha estado buscando maneras de usar la tierra, el agua, el aire, el calor, la luz, el metal y las estrellas. Pero el conocimiento debe ser protegido, porque cuando se interrumpe la enseñanza, se destruyen los registros o se pierden las personas que saben hacer las cosas. Incluso, el conocimiento avanzado puede desaparecer. Y tal vez algún día una civilización futura encuentre nuestro celular roto. Ya no tendrá batería, ni señal, ni internet. Lo mirarán y se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Es un espejo? ¿Un juguete? ¿Un objeto ritual? ¿O evidencia de una civilización que alguna vez pudo comunicarse con todo el mundo usando una pequeña cosa en la palma de la mano? Ahí es cuando entenderemos el verdadero valor del conocimiento. El invento más importante del ser humano no es solo la máquina, sino la capacidad de transmitir el conocimiento a la siguiente generación. Si eso se pierde, no importa cuán avanzados seamos hoy. Nuestro mundo podría convertirse en un misterio algún día.